Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos a la cinturita de la semana, llegamos al miércoles 23 de mayo. Este día hablaremos de un tema muy interesante e importantísimo que toda la gente que esté en casa aprenda. Vamos a hablar sobre el cáncer e infertilidad, a ver qué es lo que sucede si realmente toda persona que tuvo cáncer luego pues es infértil o si hay alternativas. Veamos la cápsula y al regresar les presento a quienes me acompañan el día de hoy. La infertilidad es la incapacidad para concebir. Los médicos diagnostican a las mujeres con infertilidad después de haber estado intentando embarazarse durante un año sin conseguirlo. El cáncer, o más a menudo sus tratamientos, pueden interferir con algunas partes del proceso reproductivo y afectar la capacidad de tener hijos. La quimioterapia y radioterapia pueden afectar a hombres y mujeres por igual, provocando tanto infertilidad temporal como permanente. Y esto dependerá de algunos factores como la edad del paciente, el tipo de medicamento usado y la dosis de administración de los mismos. En las mujeres, la mayoría de los medicamentos de quimioterapia pueden causar daño a los óvulos, mientras que en los hombres, cuanto más elevadas sean las dosis, más tiempo lleva para que la producción de espermatozoides vuelva a la normalidad después del tratamiento. El efecto es diferente dependiendo de la opción terapéutica que se reciba y otra serie de factores como el tipo de cáncer, dónde está ubicado, la edad, la salud general y la respuesta del organismo. Para conocer más sobre cómo el cáncer y sus tratamientos pueden influir en los procesos reproductivos, quédate en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando sobre este interesante tema. Bueno, así es, el tema definitivamente va a estar muy interesante y bueno, cuando hablamos de fertilidad, hablamos de pareja, tenemos que tener el factor femenino, el factor masculino, porque el factor masculino también es sumamente importante. Tenemos como invitado al doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Espero, la verdad que es un tema bien interesante y espero que sea de utilidad lo que se hable ahora en la tarde. Claro que sí, doctor, y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos visita por primera vez, le damos la bienvenida muy cordial a la doctora Griselda Matamoros, quien es ginecóloga y además es infertóloga y embrióloga. Sí, doctora, bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, pues, y estamos aquí para darles toda la información que el público puede necesitar. Gracias, doctora, por regalarnos de su tiempo, de verdad. Y le damos la bienvenida al doctor Danilo Arevalo, ginecólogo, ya conocido también por todos. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo está? Muy bien, agradecido de la invitación. Quiero enviar en esta ocasión un saludo a mi esposa que está viendo el programa, a mis familiares y a mis pacientes. Este tema está súper interesante. Muchísimas gracias, Danilo, por acompañarnos y bueno, el saludo también extensivo para Pris y también de mi parte. Entonces, hablemos un poquito. ¿Qué pasa? ¿Es esto real? ¿Por qué el paciente masculino o la paciente femenina que tienen un cáncer, independientemente de qué tipo de cáncer es por el cáncer que va a tener infertilidad posteriormente o es por los medicamentos? Comencemos por el factor masculino, Atilio. Bueno, la infertilidad masculina realmente por cáncer puede ser ya sea por el medicamento, puede ser por el mismo cáncer así, por ejemplo, cáncer testicular. Obviamente no quiere decir de que el cáncer testicular vaya a ser per se a infertilidad, así como el cáncer de próstata en los casos avanzados, que sí hay un tratamiento que ahí sí podríamos hablar de infertilidad. O sea, va a depender mucho también no solo de la enfermedad, sino que del tratamiento que depende del cáncer. Por ejemplo, en el cáncer testicular, si obviamente el paciente tiene un cáncer testicular y el otro testículo está sano, no tienen ningún riesgo de tener un problema de infertilidad. Ya en el caso de un cáncer de próstata avanzado, donde a veces la orquiectomía, ya sea quirúrgica
o química es el tratamiento, ahí sí nosotros tenemos que decirle al paciente que puede quedar con problemas de infertilidad. Cánceres de próstata que necesitan cirugía también van a tener problemas de infertilidad porque van a tener problemas de eyaculación, así como cáncer de vejiga. Pero como también les decía, está el tratamiento coadyuvante, que aquellos pacientes que van a quimioterapia, aquellos que van a pacientes a radioterapia. Hoy con el advenimiento de la radioterapia externa da también un problema de infertilidad menos que la cobaltoterapia, pero sí también es de explicarle al paciente que se puede quedar, a pesar de cubrir los testículos y todas las recomendaciones que puede dar el radioterapista, siempre hay riesgo de infertilidad. Muy bien, me imagino lo mismo sucede independientemente si el cáncer es primario o si es secundario en estos órganos de los que hemos hablado. Por ejemplo, ¿qué cánceres son los que dan metástasis, que pueden dar metástasis a próstata o testículos, o generalmente estos son primarios siempre? Normalmente los que causan infertilidad, digamos en el caso del cáncer de próstata, el cáncer de próstata ya sea avanzado o sea órgano confinado, los tratamientos son diferentes, pero igual los dos van a llegar a un punto en el que tanto directamente o indirectamente pueden afectar la fertilidad. ¿Cómo así? Un cáncer de próstata avanzado, normalmente la supresión hormonal es un tratamiento ideal. Entonces, a hablar de supresión hormonal es quitar la testosterona. Obviamente el 90% se produce en los testículos, hay que necesitar hacerle una orquiectomía, ya sea química o una castración quirúrgica, eso altera directamente la fertilidad. En el caso del primario testicular, obviamente sí porque hay un porcentaje bajo, pero puede haber un cáncer testicular bilateral, también ahí sí directamente va la fertilidad. O en el cáncer de vejiga, que obviamente hay que hacerle una cistoprostatectomía a este paciente. Nosotros, obviamente, al retirar la próstata y las vesículas seminales, estamos causando alteraciones en la eyaculación. Por ende, afectamos también la fertilidad. Hablemos un poquito para recordar a nuestro factor masculino que está en casa. Vamos a hablar, bueno, cuando regresemos, pero vamos a hablar un poco de los factores de riesgo para los cánceres masculinos, porque es importante que los recuerden. Pero ahorita vamos y escuchemos el avance de TN21 y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy Juan Ramón Menaguerra, médico geriatra internista, que esta tarde vamos a hablar de la relación que existe entre cáncer y el adulto mayor o el envejecimiento. Hablando de la relación que existe el cáncer y el envejecimiento, es bien útil saber que de total de cánceres que existen en el mundo, el 65% suceden a esta edad. Esto nos quiere decir que la edad está muy íntimamente relacionada, pero es porque sufrimos cambios en nuestro organismo degenerativos, que las células cambian su estructura y se llegan a degenerar en células cancerógenas. Pero también estamos expuestos, por el hecho de vivir más, a todos los cancerígenos que existen en el medio ambiente. Respiramos más humo tóxico, comemos alimentos no muy nutritivos que nos pueden degenerar en un cáncer del tubo digestivo superior. Estamos expuestos a la luz solar por más tiempo, que nos dan cánceres de piel, y así sucesivamente el cáncer es más frecuente en el adulto mayor. Esto significa que debemos de chequearnos. Por el hecho de ser mayores, no estamos exentos o no se nos prohíbe hacernos chequeos rutinarios. Así es que yo los invito a que estén pendientes de su mismo organismo, de vigilar su próstata, vigilar su intestino grueso, vigilar su estómago, su piel, ante los famosos lunares que aparecen, para que sean detectados a tiempo y así puedan ustedes recibir un tratamiento adecuado. Como ven ustedes, el cáncer, que es más frecuente en el adulto mayor y se considera una enfermedad de viejos, sí tiene
cura si le detecta a tiempo. Por favor, la familia y el paciente acudan pronto ante cualquier señal de un sangramiento rectal, un sangramiento por vómitos o un problema urinario pensando en la próstata. Soy Juan Ramón Mena Guerra, médico geriatra, internista. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al doctor Menaguerra. Ahí lo tenían, la edad como factor de riesgo de cáncer, pero recordemos qué otros factores de riesgo puntuales tenemos para cáncer en los órganos masculinos, dijéramos, doctor. Bueno, aparte de la edad, como dijo el doctor, los pacientes que están en la tercera década de la vida, el cáncer testicular es como el cáncer urológico más frecuente en este grupo etario. Ya en los pacientes que tienen arriba de la sexta década de vida va proporcionalmente el cáncer de próstata y el cáncer de vejiga, son aquellos pacientes masculinos que son tabaquistas, que es otro de los factores de riesgo para cualquier tipo de cáncer. También el factor hereditario, que es un porcentaje menos, pero sí es importante para los pacientes con cáncer de próstata o cáncer de vejiga. Y pues realmente esos creo que son como los factores más importantes o principales para el cáncer desde el punto de vista de urología. Fíjese que es bastante tranquilizador para los hombres que nos están viendo, porque realmente los factores de riesgo pues prácticamente son, dijéramos, la edad, el hereditario y el tabaquismo. ¿Sí? Solo estos ha mencionado. La raza en nuestro caso no es uno de los factores principales, pero sí está descrito que la raza, la raza negra... pero todos son factores no modificables, doctor, o sea, sí, libres, prácticamente son porque sea hombre, porque ya llegó a X edad y porque tenga tal raza. El único modificable es el tabaquismo, porque el hereditario tampoco lo podemos tocar. En cambio, en las mujeres, vamos a ver. A ver, Danilo, hablemos entonces de los cánceres ginecológicos, porque ahí hay varios. ¿Cuáles son los que más nos van a causar infertilidad y por qué? Bueno, creo que es importante iniciar hablando pues que dos de las razones más importantes es importante hablar del tema de infertilidad es porque hay dos situaciones en donde los cánceres se están presentando en edades un poquito más jóvenes, pues un poquito más agresivos, pero también las mujeres actualmente su expectativa de tener hijos es hasta que ya tienen una carrera formada y ya es en edades un poquito más avanzadas. Cuando uno se plantea sobre la infertilidad en mujer, tiene que recordarse que el periodo en que una mujer es fértil es X, es decir, que ya está estandarizado, mientras que el hombre pues dura un poquito más de tiempo. Y no solo para factores de infertilidad, sino para factores de que el embarazo llegue a un éxito o evitar malformaciones congénitas. Cuando una persona asiste a sus controles ginecológicos, no solo es la citología, sino que es otra serie de controles porque cuando uno establece un diagnóstico de cáncer, uno tiene que evaluar principalmente la etapa de cáncer en la que se encuentra. Ya habíamos hablado anteriormente en otros programas pues que las etapas de cáncer son 4 en todos, ¿verdad? 1 es la más temprana, pues 4 es donde ya el escenario es un poco más complicado y esto es importante establecerlo porque el arsenal de cosas que podemos hacer nosotros, entre más avanzada esté la edad, pues el arsenal va a ser más amplio, mientras que si la etapa es un poquito más temprana, pues es posible que necesite menos. En el caso de la parte ginecológica, pues nosotros tratamos el cáncer de mama, de ovario, endometrio y cervix. Está vulva y vagina, pero vulva y vagina es un cáncer que es ya para mujeres que ya tienen una edad un poquito más avanzada. Su periodo máximo es entre los 60 y 70 años. Ya no es un periodo que dijéramos de fertilidad. Ya no es un periodo de fertilidad, entonces donde la expectativa realmente es como salvaguardar la vida. Siempre en la expectativa de la oncología, pues el hecho es salvaguardar la vida. Pero existen situaciones en donde tenemos mujeres porque ya tienen 30 años o más, no han tenido hijos, pues se les diagnostica el cáncer y nosotros tenemos que evaluar. Hay etapas clínicas y etapas patológicas. Cuando establecemos etapas clínicas y patológicas ya estamos hablando de una cirugía. En el caso del aparato reproductor, pues en el caso del cáncer de ovario, pues que es básicamente el órgano que
proporciona los óvulos, que son los que posteriormente, después de una relación sexual, van a quedar fecundados, es importante hacer un estudio minucioso, pero aún así las guías actuales permiten manejos que son un poquito más conservadores, ¿verdad? Estamos hablando de cáncer de cervix, que también en etapas tempranas, es decir, etapa 1, es posible dar un manejo quirúrgico conservador. En el caso de cáncer de endometrio, también cuando se encuentra en una etapa 1, es posible dar un manejo conservador y no los manejos del siglo pasado, pues que era básicamente radical y quitar todo, pues actualmente se pueden considerar. Y en el caso de cáncer de mama, que también entre más temprana la etapa, pues el manejo quirúrgico puede ser no tan radical, sino un manejo un poquito más conservador. Ahora tenemos el caso de la paciente que puede recibir quimioterapia, ¿verdad? Que sabemos que la quimioterapia es una serie de medicamentos que eliminan la posibilidad de que el cáncer reaparezca en el mismo lugar o en otra parte y que van a afectar directamente las células. En este caso, pues los óvulos se ven afectados porque la quimio afecta a todas las células del cuerpo. Tenemos otro arsenal quirúrgico, otro arsenal de tratamiento como es la radioterapia, que va a afectar cuando es un cáncer pélvico, como en el caso del cáncer de útero o de cervix, ¿verdad? Y tenemos el último elemento de nuestro arsenal de tratamiento, que es la hormonoterapia, que también es un medicamento, pues, que va a evitar que la persona pues pueda tener hijos. Lo importante es individualizar el caso, establecer los factores de riesgo, ¿verdad? Y dar el tratamiento que corresponde y las recomendaciones. Obviamente esto no solo lo hace el ginecólogo-oncólogo, esto es un trabajo en equipo, pues, ¿verdad? En donde tenemos que discutir con los demás profesionales, en este caso el perinatólogo, que también va a llevar el control si hemos logrado dar el tratamiento conservador y la expectativa de un embarazo exitoso está presente. Aquí definitivamente, como decíamos en el corte, pues el factor femenino es mucho más complejo porque son más órganos involucrados los que pueden tener cáncer y más las razones por las cuales puede haber infertilidad. Cuando hablamos de cáncer de mama, incluso hay algunos que son hormonodependientes, por lo tanto no convendría para que la paciente después salga embarazada. A lo mejor no tenga problema de infertilidad, pero sí sería un problema para ella, ¿no? Sí, realmente que habitualmente el problema del cáncer de mama en las mujeres jóvenes es que no existe una prueba que sea el gold estándar para la detección. Habitualmente es cuando ya hay una masa, ¿verdad? Entonces una masa, ya estamos hablando de que es una etapa un poquito más avanzada y va a necesitar otros tratamientos, como el caso de la quimioterapia, pues, que va a afectar directamente. Aquí es donde se tienen que aplicar las estrategias, pues, o utilizar medicamentos que básicamente evitan, pues, la estimulación del ovario para preservar los óvulos, o utilizar las otras alternativas, ¿verdad?, que existen, que ya vamos a hablar más adelante de esto, para preservar esos óvulos que son muy valiosos y que vamos a necesitar después de cumplir el tratamiento para que la mujer pueda tener su descendencia. Y antes de pasar aquí con la doctora que nos va a dar todas esas alternativas y las buenas noticias, otra pregunta. En el cáncer de ovario, el doctor Rebollo mencionó que en el cáncer de testículo muchas veces, si solo es un testículo el afectado, el otro testículo puede quedar perfectamente sano y no tener problema de infertilidad. ¿Qué pasa con los ovarios? El cáncer de ovario realmente es un verdadero dolor de cabeza, y cuando yo refiero acerca de la consulta ginecológica oportuna, es por eso, porque las mujeres piensan que solo tomar la citología es una consulta ginecológica, y en el examen pélvico siempre se hace la palpación. ¿Por qué? Porque el cáncer de ovario puede pasar desapercibido, y obviamente que las pacientes que son candidatas a un manejo más conservador son las pacientes que se encuentran en una etapa 1 de cáncer, es decir, que solo uno de los ovarios esté afectado. Ahora, habitualmente en el rango de edad de las pacientes que se encuentran en etapas un poquito por debajo de los 40, no es usual encontrar una variante de cáncer, que es el cáncer epidermoide, que ya es el de las pacientes un poquito más avanzadas, sino que el de células germinales es el más habitual, y que se puede considerar dar un manejo conservador, hacer la cirugía, ¿vea? Pero ella puede preservar su otro ovario, ¿vea? Y ese le puede
garantizar pues que en un futuro ella pueda tener hijos. Por lo tanto, siempre hay una pequeña dosis de esperanza, siempre y cuando, como dijo el doctor, sea detectado tempranamente en sus primeras fases, ¿verdad? Yo creo que esa es sí, la clave. El éxito de todo cáncer, pues, o del tratamiento exitoso es que se encuentra en una etapa temprana. Muchas mujeres saben que tienen una masa, no se toman el examen porque tienen miedo. Exacto. Y hay que perder el miedo. Eso es lo más importante, perder el miedo, consultar, hacerse sus chequeos ginecológicos todos los años. Ya dijo el doctor, no solo es la citología, es mucho más que eso, así que por favor, póngale atención al cuidado de su salud y de su vida. Vámonos a una pausa, pero antes el doctor Manuel Novoa Pacheco, nutriólogo, nos habla de la obesidad como factor riesgo de cáncer. Ya volvemos. Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Manuel Novoa, médico nutriólogo, y este día hablaremos de obesidad y su relación con el cáncer. La evidencia nos muestra actualmente que la obesidad es responsable directa de algunos tipos de cánceres, como mama, endometrio, colon y próstata. El tejido graso produce estrógenos que estimula directamente el tejido mamario y el tejido endometrial, incrementando el riesgo de la aparición de estos cánceres. En el colon, la evidencia nos muestra que la grasa, al ser frita, es decir, carne roja, plátano frito, pupusas, este aceite quemado, al estar en contacto con la mucosa intestinal, es la responsable de la transformación. Y en el hombre, la misma relación de estrógenos, andrógenos y progesterona incrementan el riesgo de cáncer de próstata. Es decir, que estos 4 tipos de cánceres podrían ser prevenibles si la población tiene una conciencia de que el peso es riesgo y que debe de desarrollar actividad física y adecuados hábitos alimenticios para disminuir el sobrepeso. Estos cánceres son prevenibles si desarrollamos 3 pilares fundamentales. 1. Actividad física. 2. Disminuir la ingesta de grasa en nuestros alimentos. Y 3. Aumentar fibra. Soy el doctor Manuel Novoa, médico nutriólogo, para todos los amigos de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar acompañándole. Este día estamos hablando de cáncer e infertilidad. Ya escuchamos cuál es el problema realmente, en qué está, dónde radica, tanto en el factor masculino como en el femenino. Ahora bien, escuchemos las buenas noticias. Eso quiero que la doctora Matamoros nos comente en orden, quizás primero con el factor masculino, ¿qué se puede hacer para preservar esa fertilidad? En cuanto al factor masculino, pues tenemos la ventaja que podemos congelar el semen. Se puede hacer una congelación, el tipo de congelación del semen es una congelación que no tarda demasiados días la preparación. Todo dependemos del urólogo que nos avise, y en ese mismo momento se toma una serie de exámenes y luego pasamos a hacer la toma de la muestra de semen. Si se hace una muestra por masturbación, se hace un análisis y después se procede a congelar. Esa muestra está congelada bajo nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados y después esa muestra se puede ocupar tanto para hacer inseminaciones artificiales o fecundación in vitro. Eso es si la muestra ha sido dada por masturbación. Cuando nosotros tenemos algún factor que haya alterado y tenemos un problema obstructivo que no pueden eyacular los pacientes, sí tenemos 2 alternativas: poder congelar muestra de semen a través de aspirado de epidídimo, o podemos congelar a través de biopsia testicular. Muy bien. Muy interesante. Doctora, esto me encanta y quiero que la gente que está en casa le ponga atención, porque probablemente algunos se estarán preguntando, ¿pero esto se hace en el país? Pues sí, sí se hace en el país, la doctora tiene el banco, ¿verdad? Sí, contamos en la clínica pues con un banco de semen
en el cual pues todo está debidamente documentado y sí se puede realizar acá. ¿Cuánto tiempo dura el congelado de semen, doctora? Podemos congelar hasta más de 10 años. 10 y sí, conforme pasan los años de congelación, sí puede disminuir la vitalidad de los espermatozoides, pero no es un grado que afecte demasiado. Siempre se puede usar la muestra a más de 10 años también. Muy bien. ¿Cuántas muestras recomiendan ustedes guardar por paciente? Depende, ahí vamos a hacerlo, depende del urólogo, porque hay pacientes que nos han llegado que el urólogo nos dice, mañana comenzamos con la quimioterapia, entonces necesitamos nosotros que la muestra que nos da es la única que podemos congelar. Pero si el urólogo nos da a nosotros la opción de poder tener por lo menos una semana, por lo menos cada 3 días que nos dé una muestra y sí se puede congelar mucho más. Entonces, idealmente, si el urólogo nos da chance, unas 3 muestras por 3 paciente. muestras por paciente, sí. Para poder tener pues más opciones, y esa muestra dura 10 años, es una muestra por masturbación. Recomendaciones para obtener una buena muestra. Tienen que tener de 2 a 5 días de abstinencia los pacientes. Depende, porque si ahora se lo diagnosticaron, así nos pasó con un paciente que ahora se lo diagnosticaron y el paciente ese mismo momento nos llamó el urólogo, él llegó, tenía un día de abstinencia, igual se congela la muestra. O sea, en el hombre no hay ningún problema para hacerlo si es que tienen que comenzar la quimioterapia ya. Ahora bien, antes de congelarla, usted mencionó que se hace un análisis. ¿Qué tipo de análisis le Se hace? toman pruebas de VDRL, de HIV y de anticuerpos anticlamidias. Esos son los 3 que se necesitan para poder congelar la muestra. La muestra, cuando se toman esos exámenes, pasa a un banco de cuarentena y al tener los resultados, si son negativos, ya se pasa a un banco específico donde quedan guardadas. Pero también me imagino, doctora, que antes de congelar esta muestra y para darle una mejor esperanza al paciente, también tiene que tener un análisis de cuantificación de espermatozoides, Así de la es. calidad de los espermatozoides, para decirle sí le va a funcionar. Fíjese que al paciente se le entrega un reporte, un espermograma, para decirle cuánto es en concentración, volumen que tienen, progresivos, la movilidad que tienen y la morfología. Pero para reproducción, si tienen muy bajo conteo o muy baja movilidad, siempre se pueden usar a través de técnicas de fecundación in vitro con ICSI, que es inyectar el esperma dentro del óvulo. Dentro del óvulo, o sea que aunque tenga un bajo conteo, igual se congela, sí. Pero el paciente está enterado que el conteo era bajo, o sí. que la forma de sus espermatozoides no todos eran normales. Igual los pacientes de biopsia testicular o aspiración de epidídimo se ocupan con técnicas de alta complejidad, que es la fecundación in vitro con técnica de ICSI. Muy bien, muy interesante. Bueno, hablemos del factor femenino, ¿qué hacemos con las mujeres? En el femenino pues existe que nosotros necesitamos un poco más de tiempo. Ahí nosotros podemos usar 2 cosas. Está la preservación de la fertilidad, ya sea congelación de los óvulos o congelación de embriones. Si la paciente ya tiene una pareja estable y le han diagnosticado cáncer, dependemos del tiempo que el oncólogo nos diga a nosotros cuánto tiempo tenemos para poder ayudarle. Antes de iniciar la quimio o la radioterapia. Generalmente una paciente que va a preservar sus óvulos dura 14 días el tratamiento para poderle hacer una congelación, entre 10 a 14 días. ¿Por qué? Porque nosotros damos una estimulación. Hay pacientes que son los tipos de cánceres son hormonodependientes, pero existen medicamentos que se ocupan, que son antiestrógenos, para inducir la ovulación. Las dosis son bajas y no van a repercutir tanto en el impacto del estadio que tengan en el cáncer. Sí son 10 días de estimulación y luego es la extracción de óvulos a través de una aspiración de óvulos y luego se procede a vitrificarlos. La técnica de vitrificación es una técnica de congelación rápida en el óvulo, es una técnica que tiene un porcentaje de supervivencia del óvulo del 95% de supervivencia, y es la misma técnica que se ocupa también para vitrificar embriones, que tiene una tasa de éxito del 98%. Ahora bien, hablemos de óvulos en sí. Solo tenemos 14 días para hacer esto, por lo tanto, aquí hablemos cuántos óvulos es que se puede recuperar de una paciente en 14 días. Todo depende de la reserva ovárica que tenga la paciente. Antes, para la reserva ovárica, como el doctor dice, a veces es bien importante
no por el hecho que querramos ya tener un embarazo, sino que conocernos cómo estamos en cuanto a nuestra reserva ovárica, si tenemos tiempo o no. Entonces se hace una serie de análisis, se mandan FSH, estradiol y hormona antimülleriana, que son los 3 exámenes básicos para medir reserva ovárica, junto con un ultrasonido para medir folículos antrales. Eso es una medición que se hace de todos los folículos que el ovario tiene destinado para este mes. Conforme a esto se le da la dosis de medicamento para hacer que todos esos folículos que tiene destinados crezcan al mismo tiempo. Entonces, depende de la edad de la paciente. Si tenemos pacientes con una buena reserva ovárica, podemos llegar hasta obtener unos 10, 12 óvulos en una sola aspiración. Vez. Sí, y hay pacientes de 35, 37 años en adelante que se les pueden preservar por un intento 4 o 6 óvulos. 4 o 6 óvulos. Ok, estos también se vitrifican y luego ¿qué análisis? ¿Se le hace algún análisis a estos óvulos? No, a los óvulos no, a ella sí, igual, los análisis de sangre que siempre se les piden, igual pruebas de VIH, VDRL, el de clamidia también, y se preservan igual el tiempo que la paciente lo necesite, ¿verdad? O sea, el óvulo no va a disminuir su calidad por el tiempo que pase vitrificado. Igual es bajo nitrógeno líquido a menos 196 y están en un banco separado de semen. Pero tenemos un tiempo máximo de duración, por ejemplo, ¿o no? En ella no existe. No, en óvulos no. Ellos todo depende. Qué bonito, qué interesante. Sí. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de cáncer e infertilidad y la doctora Matamoros pues, nos está acá dando las buenas noticias de que existe posibilidades de guardar espermatozoides, guardar semen en un banco de semen para aquel hombre que sea diagnosticado con cáncer, ya sea próstata o testículos, y que puede tener un buen resultado más adelante, hasta 20 años, nos dijo doctora, que puede guardarse el semen, ¿sí? Puede. Y que disminuirá. ¿En cuánto será el porcentaje que disminuirá? Podría disminuir de un 5 a un 15% la movilidad, la vitalidad del esperma. La motilidad, bueno, pero sí, siempre es un gran chance. Pero la excelente noticia es que en mujeres se puede obtener con una buena estimulación y suerte hasta 8 o 10 óvulos. Así es. En una sola aspiración, los cuales puede congelar y no hay límite de tiempo para el que lo pueda usar. Para que los tenga, exacto. Muy bien. Doctor, usted me estaba comentando algo. Hay algo bien importante, de que no, como al principio del programa hablamos del cáncer, infertilidad y qué tanto es la frecuencia. Y mencionaba acerca de los pacientes que tienen cáncer testicular, que tienen una edad joven, que en algunos casos es necesario utilizar la radioterapia o la quimioterapia. En el caso de la quimioterapia, sí cabe mencionar o hacer el énfasis de que esos pacientes, como son jóvenes, la infertilidad que podría causar la quimioterapia no es para siempre, sino que es temporal. Entonces, que puede llegar hasta los 4 años, hasta los 10 años, a volver a recuperar su fertilidad. Sí es bien importante mencionar que ya si después de los 4 años el espermograma nos reporta a cierta alteración en el estrés espermático, sí va a ser bien difícil, y hay que decirle al paciente que va a ser bien difícil tener la opción de volver a recuperar su fertilidad, porque obviamente como dijo el doctor al inicio, la quimioterapia ataca tanto las células buenas como las células malas. Obviamente las células que se reproducen más rápido son las que más atacan, y obviamente en los testículos el espermatozoide es una de las células que eso hace. Entonces, sí cabe mencionar que la infertilidad en los pacientes con cáncer testicular que utilizan quimioterapia o radioterapia no es permanente, sino que es temporal. No es permanente. Hoy con la doctora también que está acá, otra buena noticia. Sí. Definitivamente otra. Ahora bien, hablamos también entre cortes la dificultad que puede representar para una paciente femenina joven que no ha tenido todavía hijos en el momento en el que le hagan un diagnóstico de cáncer, independientemente de dónde sea, de todos los cánceres ginecológicos,
Pues su temor podría estar en lo que mencionaba la doctora, en si los medicamentos que van a utilizar para inducirme la ovulación en estos 15 días no pueden empeorar mi cáncer, ¿sí? Bueno, creo que sí es importante que abordemos eso más también por el bloque anterior donde habló el doctor Novoa acerca de la obesidad. Entonces, la obesidad es un estado en donde consideramos que es hiperhormonal, ya que las pacientes producen una hormona en especial que es la estrona, que es una hormona de muy mala calidad. Entonces, dentro de nuestro arsenal utilizamos la hormonoterapia, algo que se llama letrozol. Es un medicamento pues, que inhibe la sobreproducción de hormonas, pero que también es útil para las pacientes que tienen infertilidad en algunos casos. Es importante que siempre hagamos una evaluación integral de la paciente, porque no todas las pacientes son candidatas a este tipo de tratamiento, ¿verdad? Y también que actualmente pues estamos buscando manejos menos agresivos y necesitamos dentro de nuestro arsenal como tratamientos como la quimioterapia o hormonoterapia, ¿verdad? Obviamente el cáncer de mama se trata diferente al de endometrio o al de cervix, y es importante que individualicemos los tratamientos en base a función de la enfermedad y no un régimen para todas las pacientes. Muy bien, doctor Matamoros. Ahora hablemos ya en el supuesto. Imaginémonos, ya pasaron 5 años y el paciente masculino quiere utilizar su reserva de semen que usted tiene guardada. ¿Cuál es el protocolo de manejo? ¿Cómo se hace? Bueno, primero que tenemos que estudiar a su pareja para saber, depende cómo fue congelado. Si fue por masturbación la muestra, podemos darle técnicas de baja complejidad, como es la inseminación artificial, que esa es una técnica donde nosotros lo que hacemos es descongelar la muestra, la preparamos para que tengamos solo los mejores espermatozoides, los móviles, los que tienen la capacidad de fecundar, se introducen con una cánula hasta el fondo uterino y se dejan ir en un disparo, decimos nosotros, para que ellos corran sobre las trompas de la pareja de la persona y puedan tener el chance de fecundar. El inseminado artificial tiene una tasa de éxito de un 30 hasta un 90%. Es una tasa acumulativa porque nosotros tenemos que como educar al ovario para que él nos dé buena calidad ovocitaria. Ese es en el caso del hombre que guardó el semen. Ajá. Por masturbación. Ajá. Pero si tenemos semen que se ha congelado por biopsia testicular o por aspirado de epidídimo, si se ocupa esta muestra con técnicas de alta complejidad, que es la fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque el espermatozoide de la biopsia testicular es un espermatozoide inmaduro, que nosotros le ayudamos con medios de cultivo en el laboratorio para que él tenga su capacidad fecundante a la hora de nosotros introducirlo al óvulo. Esa es una técnica que se llama ICSI y que tiene muy buenos porcentajes. Nosotros aquí en la clínica ya tenemos recién nacidos vivos por medio de esa técnica. Excelente, qué bonito. Bueno, vámonos a una pausa, pero antes, toda paciente operada por cáncer, por lo que sea, siempre necesita ejercicios en el postoperatorio, y la licenciada Carla Franco, fisioterapeuta, nos habla un poco de ellos. En el tema de cáncer de mama, es sumamente importante que usted consulte con su fisioterapeuta antes y después de la cirugía para que él le dé una rutina de ejercicios. A continuación, unos ejemplos. Sostenga una vara sobre su abdomen con ambas manos y sus palmas hacia arriba. Levántela sobre su cabeza hasta donde pueda. Use el brazo que no está afectado para ayudar a levantar la vara hasta que usted sienta un estiramiento en el otro brazo. Sostenga por 5 segundos y bájelos. Repita este ejercicio de 5 a 7 veces. Entrelace los dedos de ambas manos detrás de su cabeza con sus codos apuntando hacia el techo. Separe y mueva sus codos hacia la cama o el piso. Repita de 5 a 7 veces. Siéntese en una silla muy cerca de una mesa con la espalda apoyada. Coloque el brazo que no está afectado sobre la mesa y doble el codo con la palma de la mano hacia abajo. No vaya a mover este brazo durante el ejercicio.
Coloque el brazo afectado en la mesa, con la palma de la mano hacia abajo y con el codo en posición recta. Sin mover su cuerpo, deslice el brazo afectado hacia adelante. Usted va a sentir el movimiento en el omóplato al momento de hacer este ejercicio. Descanse su brazo y repita de 5 a 7 veces. Los ejercicios se inician el mismo día de la cirugía para evitar contracturas y linfedema. A medida que recupera su vigor, vuelva a visitar a su fisioterapeuta para que él formule un régimen de ejercicios apropiado. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Ahora veamos cuál es el procedimiento o el protocolo a seguir cuando una paciente sobreviviente de cáncer pues quiere utilizar ya sus óvulos, doctora. Cuando nosotros ya el oncólogo nos ha dicho si tenemos pase libre para poderlo hacer, sí necesitamos que la paciente va a tener una preparación endometrial para poder recibir a ese óvulo fecundado, para ese embrión que se va a ser transferido. Los óvulos se desvitrifican y se fecundan con técnica de ICSI. Ahí sí definitivamente los óvulos se ocupan con fecundación in vitro, y cuando ya se han desarrollado en el 3º o 5º día, vamos a transferirlos a la paciente. La paciente tiene que tener una preparación endometrial de aproximadamente son 11 a 13 días la preparación. Tenemos que tener un grosor endometrial adecuado para poder decir que es un endometrio que sí es receptor para el embrión que se va a generar a través de los óvulos que ella tiene. Como teníamos un ejemplo, unos 10 óvulos. En el mejor de los casos, en el mejor de los tenemos 8, 10 óvulos se fecundan, y de ellos vamos a llegar a tener aproximadamente de 4 a 5 embriones viables. De ellos no se van a transferir los 5, se transfiere 1, máximo 2 a la paciente, y los demás embriones se congelan nuevamente, se vitrifican. ¿Por qué? Porque si ella se embaraza en este momento, de aquí a unos 2, 3 años ella quiere otro hijo, pues ya no va a necesitar pasar por toda esa técnica, sino que solo es desvitrificar al embrión y volver a transferir. Y si en el primer intento no se embaraza, pues entonces igual tenemos a los embriones que están vitrificados, que ellos son una alternativa para poder seguir luchando y lograr el embarazo. Dijimos que en los hombres era una tasa entre el 30 al 90%, es un rango bastante amplio. ¿Cuál es el chance o la tasa de éxito en la mujer? La fecundación in vitro, no, el inseminado artificial, independientemente sea por factor masculino o factor femenino, tiene una tasa de un 30 a un 90%. La fecundación in vitro tiene una tasa de éxito desde un 42 hasta un 65, o a veces, dependiendo de la edad y factores de riesgo, un 80% de éxito. ¿Cuántos intentos se pueden hacer, doctora? Máximo, nosotros decimos 4, ¿verdad? Y las normas en la Asociación Europea también dicen 4, porque todo depende de la calidad ovocitaria que tengamos. Pero a veces también tenemos pacientes que han pasado por algún tipo de cáncer y sus ovarios ya no tienen función, ya no tienen óvulos propios. Sí tenemos el programa de ovodonación, que es cuando jóvenes que donan sus óvulos, esos óvulos se usan para estas pacientes que ya no tienen óvulos y pueden ellas poder ser madres. Se fecundan con el esperma de la pareja y se transfiere el embrión a esta paciente que ya no tenía óvulos, y ella se embaraza y tiene su embarazo normal como cualquier otra paciente. Mire, qué interesante, doctora, porque hoy día, como decía el doctor Danilo, realmente ya las mujeres están como que dejando su fertilidad o completar familia, realmente lo están dejando a edades más grandes, independientemente por lo que sea, porque decidieron trabajar antes, porque decidieron estudiar antes, porque quisieron completar su rol académico. Y deciden esperar, o porque sencillamente no han encontrado a la pareja idónea con quien quieren formar una familia. Entonces, independientemente
por cáncer o no por cáncer, pues existe esta posibilidad de congelar óvulos. Sí, existe la preservación de la fertilidad por razón social. Aquella mujer que ahorita no es su momento de poder ser madre, sí puede preservar, congelar sus óvulos para que en un futuro poderlos ocupar ella en el momento que ella se sienta lista. ¿Usted recomienda a qué edad una paciente deberá ir pensando en tomar esa decisión? Pues está la edad máxima o la edad tope son 36 años, ¿verdad? Porque ahí decae la fertilidad. Sí, sabemos que a los 37 decaen un 50%, entonces si lo va a hacer, hágalo ya. Exacto. Muy bien, está muy interesante. En cuanto a los hombres también, el donar el esperma, aunque los hombres, doctor, ya dijimos que no podemos hablar de tiempo de fertilidad, ¿verdad? De vida fértil, porque... Hablábamos con el doctor acerca de aquel paciente que recuperó su fertilidad, pero ya no... O sea, no su fertilidad, sino que recuperó la eyaculación, recuperó todo, pero no son potencialmente fecundantes los espermas. Sí tenemos nosotros lo que es la donación de semen, que también se ocupa igual como donantes de óvulo, también tenemos el programa de donantes de semen para aquellos pacientes que quieren, que no, o que en sus ideas no está la adopción. Eso es bien importante, porque a veces hay ciertos tipos de cáncer que son cánceres órganos confinados que tienen potencial alto de curación, pero el tratamiento, que es una cirugía, altera el patrón de eyaculación. No solo el cáncer urológico, sino también hay cáncer que se necesita hacerse una linfadenectomía, o sea, quitar ciertos nervios a nivel del retroperitoneo, que no solo son urológicos, sino que, y esos alteran la eyaculación. Entonces, quieras o no, es parte de la fertilidad. Entonces, hoy qué bien que la doctora hablamos con eso y tenemos esa opción, ¿no? Muy interesante, pero yo, lo que venía a mi idea era el hecho de que con los hombres no podemos hablar de un tiempo, o sea, independientemente que no tengan cáncer, no hay como que una razón social para que ellos decidan hacer una preservación de esperma. Los pacientes de vasectomía, sí. Los pacientes que se van a vasectomizar, ellos sí, a veces es recomendable que mejor guarden semen a través de masturbación y después que se hagan la vasectomía. Y eso es de razón social, porque yo tengo muchos pacientes que se vasectomizan jóvenes, 23 años, 25 años. Jóvenes, sí. Obviamente uno les hace énfasis que la paternidad satisfactoria no, por edad no es la idónea, pero obviamente por razón social, por múltiples factores, ellos vienen y dicen, no, yo creo que mi paternidad está acá y pueden tener nada más un hijo, que obviamente por aires de la vida puede cambiar y tenemos esa opción de guardar los embarazos. Muy bien. Bueno, Danilo, a usted le van a dar un premio en Perú. Yo quiero felicitarlo y quiero que le cuente a la población de qué se trata. Muchas gracias, realmente que... estamos tratando de introducir técnicas nuevas, pues, que son las técnicas de mínima invasión en los cánceres ginecológicos y también en cáncer de mama, que estos modifican, mejoran la calidad de vida de las pacientes, y esto es gracias a un esfuerzo en conjunto tanto de mis colegas en el extranjero. Es un premio a la excelencia. El día sábado en la noche es la premiación. Y realmente que es un esfuerzo por introducir cosas nuevas. Bueno, muchísimas felicidades de verdad y lo invitamos a que siga adelante, sigan haciendo muchas más investigaciones todos para que podamos todavía darle más opciones de mejorar la salud a todos nuestros pacientes, ya sean oncológicos o no. Muchas gracias, Atilia, de verdad. Doctora, un placer haberla conocido, igual. Que no sea la última vez que venga, por favor. Danilo, felicidades. Gracias a ustedes. El día de mañana, gastroenteritis infantil, así que no se lo pierdan. Por hoy, que disfrute su miércoles y que Dios me los bendiga. El cáncer puede ser prevenible si se lleva un estilo de vida saludable. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Muévase más y siéntese menos. Póngase como meta hacer por lo menos 30 minutos de actividad física todos los días. Dé una caminata a paso ligero, ande en bicicleta o trabaje en el jardín. Busque formas de incorporar más actividad en su vida diaria y eliminar el sedentarismo. Coma más alimentos de origen vegetal. Incorpore más granos integrales,
frutas, verduras y legumbres en su dieta. Estos le aportarán muchos nutrientes, fibras y pocas calorías. No fume ni mastique tabaco. El consumo de este está vinculado con al menos 15 tipos de cáncer y es responsable de aproximadamente el 30% de las muertes por esta enfermedad. Si fuma, deje de hacerlo. Si no fuma, no empiece y tampoco permita que otras personas fumen a su alrededor. El humo ajeno también puede ser mortal. Recuerde que al presentar cualquier síntoma relacionado con cáncer, debe acudir a un médico especialista.